Yo les propongo que hagamos un poco lo que hicimos ayer, que es un pequeño saludito de quiénes somos, dónde estamos, y después ponemos un tema y nos ponemos a conversar. ¿Les parece? Buenísimo. Sí, de acuerdo. Ahora, ¿por qué no empiezas tú? Cortito y bonito. ¿Yo? ¿Yo? ¿Quién? ¿O ¿Carol? quién? ¿Quién es? Claro. Te he dicho Sara, pero Carol, Yo. puedes empezar tú. Carol. Empieza ¿No? Sara, empieza Sara. Bueno, bueno, yo soy chilena, que no dice ahí, pero sí, ya saben que algunos que soy chilena. Yo trabajo actualmente, hace un tiempo ya en la Pontificia, perdón la redundancia y tan pomposo el nombre, pero tengo que nombrarlo así porque si no me retan. En la Pontificia Universidad Católica de Chile, estoy ahí haciendo voz texto clásico este semestre, que es un curso que me cautiva profundamente porque es un área que me gusta muchísimo. Em, y creo que es lo que más me motiva de este momento. No sé si puedo contar mucho más de mí en términos de, sino que es como que estoy tratando de poner toda mi energía, porque no tengo mucha, entonces estoy tratando de volcar toda mi energía en que ese curso salga, y que los estudiantes sobre todo se maravillen con el uso del lenguaje tan hermoso. Gracias, Sara. ¿Quién sigue? Bueno, yo soy Ena Carolina, formo parte de la segunda formación de maestros de voz y la palabra en voz, que nos vamos a graduar el 3 de diciembre y vamos a tener una- un trabajo corporal, bueno, no corporal, un trabajo de voz contigo, ¿no, Antonio? Ujú. Vamos a estar aquí en México con esa. Entonces, bueno, me ilusiona mucho poder tomar ese taller. Y bueno, ya vamos a terminar, ya nos vamos a graduar de maestros de voz. Ahora el tema es la práctica y cómo desarrollarla. Me dedico a la narración oral. Estoy en un proyecto en el norte de la ciudad, en la Villa de Guadalupe, donde está la mera, mera Virgen de Guadalupe, en un museo que es el Museo de los Ferrocarrileros, en la integración de una red de narradoras y narradores orales guardianes del patrimonio en la zona de la villa. Estamos en ese trabajo, desarrollamos el primer semestre ya presentando el proyecto y el territorio donde vamos a trabajar, narrando anécdotas de ese territorio en el norte de la ciudad. Y vamos ahora, este semestre estuvimos en la capacitación de lo que es patrimonio, cultura y qué es patrimonio cultural, las distintas miradas que hay sobre esto y cómo vamos a poder narrar desde el patrimonio cultural apropiándonos como guardianes del patrimonio. Y tenemos un lema y tres principios. Partimos en nuestra sede, es el Museo de los Ferrocarrileros, nuestro lema es vámonos, habitando el territorio. Y nuestros tres principios son tres principios del tren. El tren abre caminos, el tren interconecta y el tren crea estaciones. Y en las estaciones está la gente que nos cuenta su vida, lo que vale la pena para ella y por qué hay que defenderlo. Y el año que entra vamos a hacer desde este concepto de las estaciones, vamos a hacer unos recorridos no clásicos, donde hay un guía que lleva a todas las personas, que es el que más se usa y que les da más dinero a muchos cuenteros, sino vamos a hacer estaciones, que entonces en las estaciones la gente nos va a recibir y nos va a contar cómo es su territorio y nos va a llevar por ese territorio y nos va a ir diciendo la historia del territorio y qué vale la pena seguir narrando y conservando en el territorio. Tan tan. Ujú. Muy interesante. Gracias, Ena. ¿Quién sigue? Yo, yo soy Pamela Leal, estoy en Nuevo León, estoy en en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Em, Entré aquí precisamente para dar la clase, en ese momento se llamaba caracterización de la voz. Y justo ahorita estamos a mitad, por así decirlo, de un rediseño en el que la licenciatura en arte teatral cambia de un modelo de 4 años a ser un modelo de 5 años con un tronco común, en unión con la licenciatura de danza contemporánea, en danza contemporánea. Y pues este rediseño nos ha permitido también
em, pues estructurar algunas cosas que estaban como muy en el aire. Nos da la posibilidad de tener más materias de voz, de expresión verbal. Hay una materia incluso que es prácticamente nueva, que se llama Laboratorio Vocal y Sonoro, que es en unos semestres un poquito más avanzados. Y pues estos años que he estado aquí en la facultad me ha permitido como involucrarme mucho en eso, en el rediseño del plan curricular, en la malla curricular. Y justamente ahorita estamos pasando por un proceso en el que estamos redefiniendo los objetivos de cada materia. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando mucho con las materias de actuación y justo después vamos a pasar a las materias de voz, relacionándolas también con las materias corporales. Y pues bueno, sí, sobre todo eso ha sido como el trabajo que he venido haciendo, como el investigar, también el documentarme y documentarnos con otros programas que se están haciendo en otras partes de México y del mundo. Los programas que ha elaborado Tania para el CUT me han ayudado mucho también como para entender qué se está trabajando allá también, que bueno, allá es licenciatura en actuación específicamente. Y pues ha sido como un poco el regresar a que la voz no solo sea eh, una técnica de proyección y en donde se vea proyección y articulación o dicción, sino en donde el alumno pueda conectar con su deseo de comunicar y que a partir del deseo de comunicar, pues pueda vincularse con su personaje y con los otros personajes. Y en eso vamos conectando bastante con las materias de corporales y de danza y con la de actuación. Es la primera vez que se está dando técnica de actuación uno y con este rediseño, justo en este semestre, y estamos trabajando no a partir del texto, sino a partir de la improvisación y el desarrollo de la intuición. Muy Pero sí es la primera vez que estamos trabajando así y ya estamos viendo como pues cosas bien interesantes de chicos que están mucho más conectados con lo que están percibiendo en ese momento que en cumplir una forma de, y pues, sobre todo eso. qué Acá bello, andamos. Bella. Felicitaciones. Gracias. Williams, Tania. Eh, si quieren yo soy William Sayago, soy director, actor y docente de teatro y también igual que Ena, soy, bueno, o seré en diciembre ya que nos graduemos, parte de la segunda formación nacional de maestros de voz y palabra del CEUVOZ. Eh, Actualmente, bueno, trabajo eh, y pertenezco a la Institución Teatral Independiente Contigo América, una institución teatral de ya en febrero cumplimos 45 años de labor ininterrumpida. Yo tengo casi 25 años de pertenecer a esa institución teatral. Con ella hace poco realizamos un texto, elaboramos un texto para conmemorar el 40 aniversario de la conmemoración de los 40 años del terremoto del sismo del 85. Y estuvimos haciendo una serie de lecturas dramatizadas. Estamos en proceso de una obra de creación de teatro verbatim, el teatro verbatim que es teatro documental, que se inserta en en una población en específico, se hacen una serie de entrevistas y se, este, se trata de reproducir las entrevistas, la voz, la palabra de las personas tal cual nos las compartieron, con sus clichés, con sus equívocos, con sus tonos, sus ritmos, y se va armando por ahí un trabajo teatral. Y bueno, dentro de poco estaremos dando un segundo módulo ahí en el CEUVOZ para personas mayores de 50 de un taller que dimos a principios de año. Genial, Eso. Williams. Gracias.
Hola, Zaida, gustazo de verte. Estamos haciendo una pequeñísima introducción de quién es cada quien para después empezar a charlar. Así que, Tania, si quieres pasarla tú y después pasársela a Zaida. Sí, claro. Eh, bueno, yo soy Tania González Jordán, soy actriz. Aquí casi todos pues ya me conocen, entonces pues solo diré que em, mi interés ahorita también está en, pues en poner en papel de alguna manera ordenada, como yo le encuentre sentido, a muchas de las preguntas o de las inquietudes que me han movido a lo largo de, pues, de mi praxis docente y de los cruces entre la actuación y la docencia y el trabajo vocal a partir de la certificación del Linklater. Y entonces estoy muy, pues también muy interesada en eso, en escribir, en estructurar, en compartir lo que escribo, en ver qué se recibe, qué retroalimentación puedo yo tener también de lo que me puedan aportar al escuchar lo que comparto. Muy interesada en eso, pues en leer sobre, pues de alguna manera sobre otras disciplinas que puedan estar conectadas de alguna manera con la práctica vocal o que yo las pueda conectar con la práctica vocal y con ganas también de llevar eso a pues algo escénico, que todavía eso no tiene forma, pero que llegue allá también, ¿no? Entonces, bueno, doy clases, eh, escribo, leo, reflexiono, filosofo, por decirlo de alguna manera, sobre la voz y me gustaría mucho hacer esa unión práctica en escena, ¿no? Entonces, pues en eso estoy y me da muchísimo gusto verte aquí, Zaida Trujillo, aunque ya casi me voy, pero recibe un gran abrazo desde aquí y te paso la palabra. Muchas gracias, Tania. Hola a todos y todas. Mi nombre es Zaida Trujillo y bueno, acabo de haber estado reunida con Tania y con Antonio en la conferencia de voz en Nueva Orleans. Y, y nada, yo vivo en Los Ángeles, soy guatemalteca porque mis padres son guatemaltecos y tuve la dicha de haber podido vivir en Guate cuando tenía 5 años, de la edad de 5 años a los 10 años. Aunque no nací allá, yo soy guatemalteca. Y, y bueno, soy profesora de teatro y aunque no me gusta tengo que encontrar otra palabra, pero según soy experta en la voz y expresión corporal. Y sí, amo la voz, amo el teatro, pero para mí las dos, todo eso es como, no son cosas separadas, sino que para mí me gusta la integración, me gusta trabajar con el cuerpo. También para mí la voz, yo creo por quien soy, para mí la voz significa más que la técnica de respiración y articulación y todo lo práctico. Para mí también la voz es pues identidad y, y me gusta siempre conectarlo, trabajo con actores y no actores. También guío procesos de teatro para el cambio, para trabajar conflictos en la sociedad y en poblaciones específicas. Por medio del clown, también soy payasa, y, y trabajo con una organización que se llama Payasos Sin Fronteras y he podido trabajar en territorios pues de guerra y de mucho conflicto por medio del teatro. Entonces, para mí la voz, el cuerpo, trato de no separarlo de la realidad que vivimos y que viven muchas de nuestras comunidades. Y estoy muy contenta de que Antonio me haya invitado a unirme a este grupo y yo quiero conocerlos y yo quiero colaborar y yo quiero que compartamos cosas
sí, sí, yo estoy a su disposición si necesitan algo, si quieren platicar de algo más y Zaira, muchas gracias. ya. Un gustazo verte aquí también. Y aprovecho para decir que tú vives en Los Ángeles y que la conferencia de Basta del próximo año va a ser en octubre del 26 en Los Ángeles. Que para ustedes que están todos en México no nos queda tan lejos, por una parte. Y por otra parte, como puede dar constancia la maestra Tania González Jordán, ahora está muy de moda que hagamos cosas en Basta en español. Así que se pueden hacer presentaciones, ponencias, talleres y a que no le guste, pues que se joda, pero lo vamos a hacer en español. Así que reciban una invitación desde una vez para eso. Eh, yo quisiera proponerles un temita para conversar, que lo escucho en varios de ustedes, pero lo escuché más precisamente articulado en lo que dice Zaida, que es este concepto de que la voz es identidad. ¿A ustedes cómo les mueve eso, esa idea de ese concepto, que la voz es identidad? Pues a mí como narradora oral me mueve mucho, porque desde como yo veo la narración oral, porque hay distintas maneras de mirarla, es precisamente la forma en cómo nos mostramos cada persona con lo que somos, de manera abierta, si no hay cortina para nada, en una relación muy directa con el público, y mostramos muchas de nuestras historias propias y de la memoria que nos rodea. Entonces, la identidad en el caso de la narración oral es una columna vertebral fundamental. Y nuestra voz se ve desde ahí, desde lo cómo nos identificamos con la historia. Cada persona, por eso puede ser tan diferente y diversa la narración oral, porque es lo que es cada persona con su propia historia. Nos mostramos abiertamente ahí, entonces nuestra voz queda muy a flor de piel, junto con lo que somos como nuestra identidad y lo que narramos. Sí, a mí me gustaría, hay una cosa que me ocurre mucho en la clase, en el aula, cuando estoy en la clase, que es cuando se ocurre una sonoridad colectiva y hay más de alguno se suma a lo que está escuchando de la otra persona, ¿no? Trata de recrear no la tonalidad, sino como si él o ella tuviera que recrear ese timbre. Entonces yo les di, y yo cuando uno a veces da un ejemplo, ¿cierto? Hagamos esto en el calentamiento, y yo les digo, pero no hagan lo que yo hago. Mm, No es lo que yo hago lo que tienen que hacer. Descubran ustedes cómo liberar eso, cómo soltarlo, y empiezo a ajustar, a tratar de que vayan, ahí demora un rato, porque hay una tendencia a querer igualarse. Y a mí me parece que eso lo aleja totalmente a esa persona de su reflejo, de lo que él refleja o ella a través de su voz. Es como em, que entienda que hay un cuerpo que lo acompaña y una historia también, que yo no espero que ellos cuenten su historia a través de su voz, sino que sean fieles a eso, ¿no? A eso que llevan desde muy niños, desde muy chicos, que es su entorno también, un poco donde ellos habitan, cómo habitan, qué sienten y qué sienten en ese minuto. También la identidad pasa por el presente, mm, cómo estoy en este momento. Mañana puedo sonar de otra manera, no tengo idea, pero hoy, ¿qué pasa hoy día? Y les cuesta un poco, pero cuando lo entienden ocurre un fenómeno muy hermoso que se sienten, se empiezan a ver, o ellos se sienten grandes. Es como que crecieran desde su propia sonoridad y sus mm, cuerpos cambian y se empiezan y dejan estar como, porque obviamente 20 años, 21 años, ¿no? Es como esta cosa de ponerse así muy, muy botado el cuerpo y empiezan a encontrar la necesidad de estar en el presente, se sonríen,
miran a los otros, empiezan a dialogar entre ellos a través de esa sonoridad. Y ese momento me parece que tiene mucho que ver con sentir esa identificación y creer en ella y decidir también regalarla. Mm. A mí el término de identidad siempre me ha resultado muy complejo porque creo que es muy movible. Es decir, si se habla de que creo que la identidad también va atravesada por el lenguaje y entonces mm, pues se habla de identidad mucho también con las lenguas, con los idiomas, ¿no? Y en cuanto a la voz, yo identidad lo reconozco más o lo relaciono, me da más sentido a mí con esta personalidad, con esta vocalidad personal de cada quien, que es tan particular que pues la identidad de cada persona es distinta, aunque haya posibilidades también de tener una identidad cultural, una identidad lingüística o una identidad por el lugar que habitamos, por el territorio, pero siempre se me hace, es un complejo, es un término que para mí es muy complejo, no es parte mucho de mi vocabulario porque me parece muy, pues me parece siempre una frontera más que un lugar, siempre está cambiando, eh, tenemos muchas identidades, nuestra voz nos da también muchas identidades, cambia también esa identidad conforme vamos creciendo, envejeciendo, entonces mm, como tengo la sensación de que es una palabra que toca muchas zonas límites. Entonces me resulta muy complejo a mí hablar o sea, yo no puedo hablar, yo no podría decir de mí, por ejemplo, em, que mi voz tiene una identidad o que mi voz me da una identidad, aunque sí, claro, me da una identidad porque mi timbre, mi color con sus sonidos, pues me hace una particularidad vocal, pero a mí es un término que para mí es un poco resbaladizo. Me interesa mucho escucharlas aquí por eso, porque es un término que no forma mucho parte de mi horizonte. Con lo que dice Tania y también un poco con lo que dice Sara, yo percibo la identidad o la identidad relacionada con la voz también como las posibilidades, ¿no? Mi voz tiene muchas posibilidades y esto también me da la posibilidad de vincularme conmigo misma y con mi identidad desde distintos momentos en distintas circunstancias. Recientemente empecé a trabajar en una escuela de doblaje y las necesidades que hay se me hacen muy interesantes. Y desde la parte de la actuación, digo, empecé a dar técnica vocal y ahora me contrataron también para dar actuación. Y hemos estado abordando desde técnica Meissner y desde las lecturas de primera mano y desde el permitirme que en este momento, en esta ficción en donde soy yo misma y me presento delante de alguien, puedo ser esto. Mm. Y puedo escucharte y puedo percibirte de cierta forma y tal vez mi voz va a surgir de una forma como nunca lo había pensado, pero está la posibilidad. Y esta voz, que es muy distinta a mi voz habitual, también soy yo. Y también es enriquecedor y también es válido y también me abre otras puertas y me toca en otras partes, ¿no? O sea, el simple hecho que de repente, habitualmente, me expreso muy libremente desde la boca, pero de repente voy más al pecho y me mueve distinto y me conecta con otros lugares de mi vida y de mis momentos que me hace pensar en otra cosa. Pensaba justamente en un chico que de repente empezó a hacer su personaje, trabaja mucho con el pecho y empezó a hacerlo más desde la boca y decía, ay, es que me acordé de cuando me da miedo.
de cuando tengo miedo. Y era pues es que también es válido estar en ese momento en donde sientes miedo, donde también eres muy tú, ¿no? Y él habla así, ¿no? Y de repente fue un ¡ah! Y es como bien lindo el ver eso, o sea, que la voz eh, no es, no creo que nos limite, sino que entre más nos permitimos conocerla y jugarla, más puertas nos abre. Mm. Yo también pensaría, igual que Tania, a la identidad y de la misma forma pensaría la particularidad. Es decir, yo pienso que la identidad está en que somos seres humanos y que aspiramos a convertirnos en personas y en esa construcción de persona, pienso que es donde está pues todo lo que nos va generando identidad, la socialización, la educación, la formación, el país, el lugar donde te insertes. Yo puedo decir que yo que soy de Veracruz y que viví muchos años en Puebla y que llevo muchos años viviendo en la Ciudad de México, cuando vuelvo a cada uno de estos lugares, no siento que soy de todos esos lugares, pero sí siento que soy del lugar donde estoy, por ejemplo. Por ejemplo, pienso en la compañía en la que trabajo, ¿no? Que tiene mucha influencia uruguaya, que hay muchos compañeros soy chilenos o que circulan argentinos, colombianos, y cuando hacemos una obra de teatro, ¿no? La sonoridad pues es latinoamericana, pero pues nadie sale pensando, ay, es que este que está haciendo un personaje norteño, habla como uruguayo, o sea, no hay esa convención, este, o no, o no se asienta esa convención. Entonces, por eso yo pienso que esta cuestión de la neutralidad, desde mi punto de vista, pues no existe, solamente es un producto del mercado, ¿no? Es un requerimiento del mercado y para mí, pues eso, la identidad, creo que igual que, como dice Tania, varía con el tiempo, con la edad, varía con la familia o el lugar donde te estás insertando en cada momento de tu vida. Mm. ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo responder también? Antonio, ¿quieres responder tú primero? Me encantaría escuchar lo que quieres decir tú. Aquí no se Sí, pide no, permiso. quería, Dicen, quería decir de qué forma para mí la identidad es parte del trabajo de voz mm, que yo hago. Y sí, creo que la identidad es compleja y la identidad no es algo fijo. Entonces, totalmente, creo que es un espacio de posibilidades, pero precisamente porque, y me gusta también, Sara, lo que decías de el estar presente, pensar en la identidad, en de cómo estamos y que eso cambia, ¿no? Cambia, yo ahorita en una clase de voz estoy haciendo como una pequeña introducción al trabajo de acentos, entonces estaba pensando en quién tiene acentos y qué son acentos, y entonces hice un ejercicio en donde si me muevo, si estoy en Pomona, digamos la ciudad donde estoy, pero si me muevo a Detroit, Michigan, entonces allá tengo acento. Aquí en Pomona tal vez no tengo acento porque nadie lo reconoce. Entonces, sí, como si cambio de lugar, tengo acento. ¿Quién me está escuchando? Entonces, Ujú, eso es muy bonito, ¿no? Como a veces pienso que muchas cosas en el teatro y en el entrenamiento de voces son cosas como que han sido fijadas, que son así ujú, nada más. Entonces, para mí la identidad definitivamente es algo que, que no es fijo, pero que para mí es tan importante en el trabajo de la voz porque creo que precisamente porque no tengo un lugar de donde al que siento pertenezco a muchos espacios. ujú, Entonces, para mí, los estudiantes que enseño son hijos de migrantes. Entonces, al considerar su voz, no tienen el lujo de decir, o tal vez de fácilmente decir, soy de aquí, porque tal vez este país no nos reconoce como de aquí, jamás lo van a hacer. Entonces es muy bonito escucharles y que siento que ese pertenecer, ¿no?
y que, Ujú, y que la identidad no entra en su trabajo de esa misma forma, precisamente porque, bueno, siento yo, por lo que escucho, que de verdad pertenecen, ¿no? A su tierra, a donde están. Entonces, aquí donde yo trabajo y de donde como yo soy, mucho de mi trabajo tiene que ver con entre mundos, ¿no? Y cuál es esa voz que habitamos entre mundos. Entonces, cuando hablo de la identidad, es un poquito de lo que hablaba Sara de cómo guiar al estudiante para que no simplemente haga lo que estoy haciendo yo, porque sus entremundos son diferentes que los míos. Entonces, para mí la identidad es una, sí, es una columna, pero por esas razones que muchos de ustedes nombraron, que es que la identidad es compleja y que no es algo fijo. ujú, ujú, Sí, qué interesante. Estaba pensando mucho que en algunos de mis aparatos tecnológicos yo puedo tener una identificación por voz. O sea, que en vez de poner una contraseña, escucha la voz y entonces sabe que soy yo el que está hablando. Y nunca he querido hacerlo porque me da un poquito de, no sé si es miedo realmente, pero ¿qué tal que no me reconozca? Porque, por ejemplo, hay cosas tecnológicas como la inteligencia artificial que transcribe conversaciones y demás, y a veces la manera como yo hablo inglés no la entiende, entonces dice cualquier cosa, ¿no? Y eso es parte de mi identidad, porque yo me identifico como un inmigrante en este país, pero también me identifico como colombiano y también me identifico como una persona de entre mundos y entre lenguajes y entre palabras. Entonces es muy interesante escucharlos todo lo que están diciendo y también podemos pensar si también tiene un poco que ver, o sea, si es distinta la experiencia de lo que significa la identidad para una persona que vive, digamos, en la capital de un país y que habla básicamente el idioma de esa capital versus una persona que vive en una provincia donde puede que existen otros lenguajes o otros acentos distintos, o otros países donde sean más comunes las personas que hablan más de uno o dos idiomas y demás, y que cómo se refleja eso en nuestra voz. Personalmente, pues obviamente el lema de la profesora de Kristen Linklater, Iris Warren, es siempre quiero escucharlo a usted, no escuchar su voz. Entonces, desde ahí es ese cuenta de quién es la persona que está hablando, ese sonido a través de la persona, del sonido de la persona. Es interesante, pero obviamente somos muchas personas y tenemos muchas voces. Esta idea de la vocalidad, la voz con experiencia, la voz con todas sus circunstancias alrededor es bien interesante para mí. Y por último, lo que yo quiero decir que para mí personalmente, mi propia práctica como profesor de voz, como actor, como director, como maestro, para mí sí es muy importante sentir que mi voz resuena en mis huesos, literalmente, que yo puedo reconocer la sensación física de mi voz retumbando en mis huesos. Y es lo que me da identidad, que esta es mi voz. Si estoy resonando en mis huesos y la siento, es mi voz. Ya sea en español, ya sea en inglés, ya sea en yendo y viniendo y demás, con tal de que resuene en mis huesos, con eso es que me identifico yo. Esa es mi identidad. Maestro, bueno, y Antonio, y las otras vibraciones que te hacen resonar tus huesos, las vibraciones que hay alrededor de tu entorno. Hay, obviamente, yo siento en mis huesos a veces resonar a otras personas, o otros sonidos, o otros retumbes. Una de las cosas que más me llama la atención de mi esposo es que cuando yo lo abrazo se retumba, tiene un esqueleto que le hace así, ¡ah! Como un contrabajo. Y eso me encanta, esa sensación en él. Pero sé que hay muchas otras cosas vibracionales que yo apenas medio entiendo y me puedo entrever. Pero yo personalmente, cuando estoy usando mi voz a nivel profesional o artística o como docente, siempre me guío por si la estoy sintiendo en mis huesos. De eso estamos hablando ayer, William, de tu investigación acerca de la voz que le gusta el viajar y cómo, cómo retoman los huesos y la física y la acústica de eso, que es bien interesante. Pero yo la reconozco físicamente a nivel táctil. Y es lo que me guía y así no me pierdo. A mí, con respecto a eso que tú dices, Antonio, ¿cómo ustedes logran o cómo creen o de qué manera
no sé si les pasa, pero a mí me pasa que los estudiantes no saben, no, cuesta mucho que conecten con eso. Como que uno les diga, no es algo que ocurre fuera, ocurre dentro de ti, está en ti eso, como esa sensación, esa vibración, el aire incluso se siente, el aire se siente pasar. No sé si yo soy media loca o la verdad, yo siento que el aire pasa, que atraviesa, que cambia, que choca en un punto. Entonces, ¿cómo hacer, que los otros, o sea, que las personas a las cuales les enseñamos, los que puedan también encontrar esa hermosa conexión con el sonido? Creo que es complejo. No sé si a ustedes les pasa, porque como no tienen esa conexión, después les cuesta volver a encontrarse con ese sonido que encontraron en una clase o en un momento o en ese presente. Cuesta que vuelva a pasar. Sí, Quedan, sí, por Tengo favor. que decir algo. Me voy a arriesgar porque creo que les oigo y me pone a reflexionar más sobre todo el tema de la identidad con el tema de pertenencia, que es donde yo siento más eco. Mm, Desde tres cosas. Yo estoy en la narración oral a partir de que logré encontrar una voz, un espacio donde me podía expresar. Desde la voz en vivo, así en presencial, porque siempre he trabajado con temas relacionados con la escucha y con la voz. Nada más que donde he encontrado más la posibilidad de ser yo misma ha sido con la narración oral. ¿Y a partir de qué? De temas que tienen que ver con la identidad y con mi pertenencia, el ferrocarril, las canciones mexicanas, cosas que tienen que ver con los cuentos que contaba mi mamá, ¿sí? Las historias que mi papá narraba del fútbol. Entonces, todo tiene que ver mucho con mi sentido de pertenencia, con familia, y entonces sí me doy cuenta como tengo mucho más posibilidades de expresarme desde mi voz, que no se encoja, que se haga chiquita, a partir de ese ganchito. Siempre me dicen, porque es común en la narración oral, ¿quién te encontró el cuento o tú le encontraste el cuento? Y yo les digo, ni el cuento me encontró, ni yo lo encontré. Yo lo que encontré fueron temas de vida. Y a partir de los temas de vida he podido desarrollar la narración oral desde mi voz. Y entonces eso me ha permitido una integración y una resonancia. Me han tocado cosas, me ponen a cantar en público y me va muy mal, pero una vez que tuve que cantar a partir de reconocer que México estaba visto en América Latina desde la película de Coco, pensando que el perro Xoloitzcuintle era el perro, lo había inventado Walt Disney y que no existía, y vi a los niños y a las niñas que decían, no, se llama Dante, no se llama así, se llama Dante. Y entonces yo dije, ah, no, les voy a contar la verdadera historia, la única historia del perro auténtico mexicano. Y entonces hasta canté la canción y bueno, aquello fue un éxito. Pero creo que tiene que ver con eso, con que logro agarrar algo así interno y entonces me voy con eso. Y desde ahí creo que he logrado hacer cosas como narrar episodios del ferrocarril que me nacen así del alma, ¿no? Así del corazón y de la sangre. Digo, yo tengo alma ferrocarrilera. Entonces, no sé si eso, pues no tengo más definiciones. Tengo esa experiencia y sí siento que me ha dado puntos de tierra y veo en personas como cuando tienen una resonancia desde lo que les significa algo, lo que les es muy significativo, se proyectan de otra manera, tiene otro contenido, incluso no dudan. Y eso a mí me gusta mucho en la narración oral cuando veo eso, que es de personalidades muy particulares, la narración oral es de verdad. En ese sentido, sí es de colectividades, sí, pero en la conexión depende mucho de la personalidad, lo que proyecta cada narrador. mm, Es- qué interesante. Pues volviendo un poco a tu Eh, pregunta, sí, William, no, Luis, no, no. no, por favor. Bueno, pues pensando un poco en lo que le decía Antonio y lo que comentaba Sara, a mí me gusta ser consciente a los talleristas de que somos entes vibrantes, de que toda la materia vibra, que finalmente nosotros somos materia, ¿no? Que estamos compuestos por átomos o por ligas o por como queramos, eh,
creer o sobre la teoría en la que nos queramos basar, pero que no percibimos totalmente todas las vibraciones a partir del oído, pero que toda la materia está constantemente vibrando, que el espacio donde estamos está constantemente vibrando, que los otros cuerpos vibran y que el cuerpo de nosotros vibra y la forma en la que uno vibra es la que define, digamos, la forma en la que va a involucrarse en ese contexto, en el contexto en el que estemos o en esa comunidad o en ese ente social o en esos talleres, ¿no? O en ese taller. Y a partir de, digamos, de esa conciencia de la vibración, incluso hacemos algún experimento para comprobar esto de la materia que corresponde a la simática, que es el sonido visible, y podemos ver el sonido vibrante a través de, ¿cómo se llama? De una luz. Eh, y bueno, y cuando ellos reconocen que sus vibraciones están viajando hacia el otro cuerpo y están tocando el tímpano, la piel, y de esa manera están transformando al otro, se vuelven más conscientes y creo que mantienen, digamos, esa idea de su capacidad de resonar en el otro, de entrar en frecuencia con el otro, de la amplitud con el otro, de estar en la misma sintonía con el otro. Gracias, Williams. Claudia, gracias por unirte. Solo tenemos unos 8 minutos más de esta reunión, pero si puedes poner tu cámara para verte y si quieres darte un ratito para presentarte y contarnos de lo que haces un poco, sería fantástico. Claudia, Ahí voy. Es que no le encontraba vale, aquí a mi teléfono como, pero ya le voy encontrando. vale, Ahí está. gracias. Hola, Aquí estoy. Hola, hola. Perdón por llegar tarde, estaba en clase, acabo de terminar. no te Pero preocupes. ya estoy por acá. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Claudia Hernández. Yo soy de profesión cantante y ahora soy también maestra de voz en la Universidad Michoacana. Y bueno, pues tomé el curso el diplomado de la sabiduría de la voz y la palabra en CEU Voz y formé parte de la segunda generación de maestros de voz. Pues bienvenidísima. Muchas gracias. Estábamos hablando de la voz y la identidad, algo así sencillito como para un lunes en la noche. Ok. Y yo creo que yo quería decir, Williams, partir de lo que estabas diciendo tú, es que en respuesta a la pregunta de Sara, por lo menos en lo que yo enseño y como lo enseño, pasamos muchísimo tiempo desarrollando la propiocepción, la habilidad de reconocer esas sensaciones físicas en nuestros propios cuerpos. Y a veces usamos los cuerpos de las otras personas también para poder sentir que estamos respirando, que estamos vibrando, que esas experiencias son absolutamente físicas y incorporadas en nuestro cuerpo. Pero eso toma su tiempo y me encanta como decías, los estudiantes botados, que decías, botados. Y como tú sabes muy bien, mi obsesión es con la columna vertebral y con el esqueleto, ¿no? Y para tener esa sensación de que hay algo que me apoya o que me pueda apoyar en esa sensación de mis huesos. Tenemos 6 minutos más de esta reunión de hoy. ¿Qué más quieren decir? ¿Qué más quieren comentar, compartir? O que Claudia nos diga su relación con la identidad Eso iba a decir yo, y la que voz. es todo Algo muy rápido, sencillito, sí. pero a lo mejor sí podría contarnos algo acerca de eso, Claudia. Ok. Bueno, para mí ha sido un camino, ¿no? Para mí la voz ha sido un camino de autodescubrimiento, ¿no? Hace poquito reflexionaba sobre eso porque bueno, escribimos un ensayo para el final, como requisito para la graduación de la formación de maestros. Y entonces yo hablaba acerca de lo que ha sido ese camino de autoconocimiento a través de la voz, cómo la voz me ha confrontado
a mí, ¿no? Con mi historia, con mis cosas, pues con todo mi historia, porque pues finalmente en la voz está esa identidad, eso, todo eso que somos, ¿no? Yo les digo a mis alumnos que como somos en el canto, somos en la vida, y como somos en la vida, somos en el canto. Y y porque esa ha sido mi experiencia, o sea, me he podido mirar a mí misma y he podido mirar todas esas cosas que yo siento que a lo mejor no hubiera podido mirar, no hubiera podido descubrir por otro camino que no el de la voz. Y entonces a través de ese camino he podido aceptar, mirar muchas cosas, ¿no? Y ver cómo esas cosas que yo voy mirando adentro, después pues se vienen a la voz, ¿no? Y cómo pues se ha ido transformando mi voz con el paso de los años en esta exploración supuesta de la voz, pero que en realidad ha sido una exploración del alma. Entonces, todo lo que yo he visto acá, lo que se mueve, lo que cambia, lo que se transforma, también se transforma en mi voz, ¿no? Y lo puedo ver. Y, y mi voz, yo les digo también, y me lo digo a mí, ¿no? La voz no miente, ¿no? O sea, allí la voz, y por eso yo les digo, maestra, ¿por qué es tan complejo estar en el escenario? Yo les digo, porque la voz es como desnudarte. O sea, pararte en el escenario es más difícil, les digo, es más, yo creo que es más difícil pararte en el escenario, quitarte la ropa. Es más fácil quitarte la ropa que pararte en el escenario y mostrar tu voz. Porque la voz es eso, o sea, te desnuda el alma. Ahí va, ¿no? Cuando en tu voz van todo, tus miedos, tus complejos, tus cosas no resueltas, pero también tus sueños, tus anhelos, tus deseos, lo que te gustaría hacer, ¿no? Lo que has sido, lo que estás haciendo en este momento. Entonces, como que además es un momento totalmente atemporal, ¿no? Cuando tú estás con la voz, porque en ese momento estás en el pasado, pero estás en el presente, pero estás al mismo tiempo en el futuro. O sea, es quien fuiste, quien eres y quien anhela ser, ¿no? O quien desea ser, se está manifestando ahí a través de la voz. Entonces yo siento que por eso también el camino de la voz es tan complejo, tan complejo. Gracias, Claudia. Sí. Mi mamá, por ejemplo, nos comunicamos casi todos los días por WhatsApp, pero de vez en cuando me dice, mijito, llámeme porque quiero oírle la voz, a ver cómo está de verdad. Tanto texto, no me come el cuento, la señora. Yo quiero decir una cosita muy pequeña que, Zaida, me parece tan hermoso que digas que eres guatemalteca, a pesar de que viviste en Guatemala 5 años, por lo que calculé, dijiste entre los 5 y los 10 años, porque yo soy chilena, nací en el sur de Chile, en Concepción, y me vine a Santiago a los 9. Y yo siempre digo, así le dicen, el gentilicio de la gente que vive en Concepción es penquista. Entonces yo digo, yo soy penquista. Claro, a pesar de que vivo millones de años acá en Santiago, hay algo que queda con respecto a esto que hablábamos del origen, de que uno va hacia uno, que siempre siento que soy del sur, que hay algo de eso en mí, no sé, una nostalgia, algo que me lleva a ese lugar. Mm. Y creo que me emocionó mucho escucharte decir eso, porque creo que tiene mucho que ver con lo que todos han dicho acá, ¿no? También lo que dice Carol y eh, es como lo encuentro también muy hermoso lo que cuenta de la narración oral, que se aprende en estos espacios, ¿ah? Qué bonito. Pues yo creo que ahí sería muy lindo dejar esta conversación de hoy. Gracias por unirse. Las personas que vean eso por la grabación después, seguiremos haciendo reuniones de este tipo informales para conversar de diferentes cosas y seguir conociéndonos mientras seguimos creando este ferrocarril, red de la voz con estaciones en los diferentes países. Así que gracias
por acompañarnos esta noche. Gracias. Saludos, un abrazo. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Abrazos, Gracias. abrazos. Besos.